Hola a todos, estoy justo terminando el webinario que hacemos en el curso de Caja de Herramientas y quería compartir algunas de las cositas que han salido. A veces hago recortes así del seminario en vivo, pero esta vez quería grabar un videíto. Hoy estábamos hablando del propósito de vida y estábamos hablando de que pensar en si tenemos un propósito ya es en sí mismo un propósito, intentar encontrar ese propósito de vida, aunque eso ya da por sentado la respuesta de que sabemos o sentimos que sí hay un propósito. Creo que otra manera de darle la vuelta a esa pregunta de si realmente mi vida tiene un propósito o no, es el plantearnos si crees, si sientes internamente que estás aquí como fruto del error o de la casualidad, o si estás aquí porque elegiste estar aquí. Yo muchas veces he repetido en mis canales que elegimos estar aquí en este momento, que siento que elegimos estar en este momento de la historia porque es un momento muy crítico. Pero claro, eso da por sentado que elegimos el nacer y elegimos dónde nacemos y en qué circunstancias y en qué familia. Y yo no lo sé si tú piensas que eso es así. Desgraciadamente, en muchos lugares hay muchos niños que nacen bajo la sensación de que nacen por error, niños no deseados, niños que vienen de mamás muy jóvenes que ni siquiera, como me decía una vez una mamá muy joven, dice, yo ni siquiera sabía qué color era mi favorito y de pronto me encuentro con un bebé que cuidar, ¿no? Entonces, muchas veces esos niños que nacen en circunstancias, digámosle, complejas, pueden sentir que son fruto del error. Y entonces eso te marca toda tu existencia si tú crees que eres un error o crees que eres el fruto de la casualidad, de que ese momento pues un óvulo y un espermatozoide se unieron y saliste tú, pero si se hubieran unido otros dos hubiera salido otra persona y no tú, y entonces tú no hubieras existido. Y me gustaría preguntarte, ¿sientes que eres el fruto de la casualidad o del error, o sientes que elegiste venir? Porque si elegiste venir, entonces tienes un propósito, elegiste por algo, elegiste venir por algo, aunque no sepas muy bien cuál es ese propósito, ¿no? Puedes siempre mirar hacia adentro, puedes siempre ver qué es aquello que te hace feliz, porque realmente el propósito de vida está muy alineado con aquello que cuando estás ahí, cuando estás haciendo eso, sientes que merece la pena y sientes que eso tiene sentido, ¿no? El sentido de la vida viene de sentir, no viene de pensar, no es a través del pensar. Y uno de los participantes en nuestro diálogo nos ha aportado algo que me parece que es muy interesante. Yo nunca lo había elaborado de esa manera, pero me parece muy, muy valioso, ¿no? Ese cambio, ese pasar de cuando uno intenta entender las situaciones que ocurren, incluso en ese planteamiento de si mi vida tiene un propósito o no, el pasar del por qué al para qué. Y eso es algo que yo he comentado muchas veces, ¿no? La primera pregunta, que cuando te ocurre algo que igual pues no te esperabas, sea, sobre todo si es negativo, porque si es positivo pues simplemente lo aceptas y lo disfrutas. Pero cuando te ocurre algo que no es positivo, digámosle, a nuestro juicio mental, muchas veces surge ese por qué, ¿no? Y hay un cambio en la conciencia que pasa de ese por qué, de ese querer entender cuál es la causa de lo que está pasando, a intentar entender a dónde me lleva eso, que sería el para qué, ¿no? El para qué ocurren las cosas, para qué me ha ocurrido eso. Y es un cambio de pasar del pasado, del por qué, el por qué se enfoca en el pasado, ¿no? Eso que ocurrió, por qué, a pasar a pensar en el presente y en el futuro, cuál puede ser el propósito, el para qué de eso, a dónde me va a llevar eso, a dónde me puede llevar eso, a qué nuevo aprendizaje me puede llevar. Y quizás eso incluso me ayude a ir comprendiendo cuál es mi propósito, y desde luego si entiendo cuál es mi propósito me va a ser mucho más fácil manejar todas esas situaciones, y me va a ser más fácil desde un para qué, desde buscarle a dónde me lleva. Me va a resultar mucho más fácil de integrar que si simplemente me quedo enfocado en el por qué.
que de alguna manera muchas veces también me convierte en una víctima, ¿no? Ese por qué me hace sentirme en, oh, esto no debería haber sido así y ha ocurrido algo y quiero saber por qué, por qué a mí, por qué yo, por qué a mí, ¿no? Que es una pregunta un poco pues desde una victimización, mientras que el para qué nos lleva a buscar ese propósito, nos lleva a comprender el aprendizaje de aquello que está ocurriendo, ¿no? ¿A dónde te está llevando esa situación? ¿A dónde te está llevando esta circunstancia que te está generando incomodidad? ¿Hacia dónde te lleva? Y eso es una herramienta maravillosa para generar conciencia. Así que me puedes poner en los comentarios qué piensas de este tema, qué piensas de esto que estamos comentando. Si todavía muchas veces nos quedamos en ese por qué ocurre esto, o si nos vamos a ese para qué puedo aprender de ello, a dónde me puede llevar, a qué nuevo nivel de conciencia me puede llevar, o si simplemente decides pues ni siquiera plantearte ni un por qué ni un para qué y simplemente aceptar y seguir adelante. ¿Qué piensas de todo eso? Te deseo que tengas un día maravilloso y recuerda por encima de todo que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz.